Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de Panceto, pan de cebolla con tocino, conformados por Susana Flores, Josué Reyes y Karina López, y les vamos a presentar nuestro proyecto. Para comenzar, queremos compartirles un poco sobre los antecedentes. Primero, ¿cómo obtuvimos la materia prima? En este caso, la harina de cebolla fue obtenida a partir de cebolla blanca que fue secada, molida y tamizada. En esta diapositiva pueden ver la comparación entre la harina de cebolla y una harina de trigo comercial. Igualmente, ya que la cebolla blanca cuenta con diferentes propiedades importantes, es importante mencionar que la harina de cebolla logra conservarlas, algunas moléculas como antiasmáticos, antioxidantes, etc. El microorganismo utilizado fue Saccharomyces cerevisiae, que corresponde a las levaduras industriales y son relevantes por su capacidad de transformar azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Para los requerimientos de este microorganismo es importante considerar la presión osmótica, temperatura y pH óptimos para su correcto desarrollo. De igual forma, su reproducción puede ser diferente de acuerdo a las condiciones del medio a las cuales se exponga. En cuanto a la bioquímica del proceso de panificación, las operaciones unitarias resaltadas fueron la deshidratación para poder secar la materia prima, que después fue molida para así obtener la harina de cebolla, y después se integró en el amasado para formar la red importante para mantener la estructura y textura del pan. Asimismo, en la fermentación ocurren diversos fenómenos, pero los más importantes son el desarrollo de compuestos de aroma y de sabor y el aumento en el volumen. Y finalmente, en el horneado ocurre un cambio en la viscosidad, se forma la corteza y también hay un cambio en el color. Las características esperadas del producto antes de elaborarlo fueron estas, que se puede ver que es la consistencia, la corteza, el aroma y, bueno, los macronutrientes. En los objetivos, el objetivo principal es elaborar un pan con harina de trigo y cebolla con un toque de tocino. Esto nos va a ayudar a la textura, al aroma y el sabor, ¿no? Muy dulce. Vamos a medir también los porcentajes de humedad, actividad de agua. Vamos a determinar qué harina es la mejor. También vamos a ver las propiedades organolépticas. Vamos a hacer pruebas sensoriales y vamos a realizar diferentes ensayos para mejorar nuestra propuesta, para tener una mejor calidad de producto. Ahora, ¿por qué realizar un pan rústico con cebolla? Consideramos que este proyecto es una buena oportunidad para conocer el proceso de la constitución de un producto desde la obtención de la materia prima hasta la producción del producto final. Igualmente, consideramos que es una oportunidad para aplicar nuestros conocimientos sobre operaciones unitarias como el secado, la molienda y el tamizado, y operaciones relacionadas como el amasado, la fermentación y el horneado. Y por último, es una buena oportunidad para proponer ingredientes alternativos con impactos positivos para el consumidor y para el ambiente. Esto está directamente relacionado con el impacto social y ambiental, ya que se sabe que el cultivo de trigo se considera una fuente de contaminación por los fertilizantes que se utilizan. Es por ello que si se hace uso de harinas alternativas, como en este caso la de cebolla, se puede contribuir en este aspecto. Asimismo, si la materia prima posee diferentes propiedades funcionales y la harina las conserva, se podría atacar también un aspecto social. Ahora les daremos los materiales y el método. Aquí podemos ver la lista de materiales que se usó, la materia prima, los equipos y los materiales como fueron el bowl y los sartenes y las ollas. Para el diagrama, lo principal fue activar la levadura, elaborar el amasado, hornear y luego hacer las pruebas físico-químicas y bioquímicas. Para las diferentes formulaciones elaboradas, elegimos dos variables, el porcentaje de sustitución y el tamaño de partícula. Estos se eligieron para ver qué tanta influencia tenían en la formación de la red de gluten y también en las características del producto final. Por cuestiones de disponibilidad de laboratorio, solamente se realizó cada formulación una vez y de acuerdo a los resultados de las pruebas sensoriales, se repitió solamente la mejor formulación. En esta tabla se pueden ver los diferentes porcentajes utilizados en cada una.
Para la parte del análisis, al querer desarrollar un producto aceptado por los consumidores, ellos fueron parte de la evaluación. Se realizó una evaluación sensorial para evaluar las características en cuanto a olor, sabor, textura y color y aspecto general. Finalmente, para las pruebas bioquímicas, solamente se midió la humedad y la actividad de agua. Ahora veremos los resultados. Todas las formulaciones se realizaron el mismo día para reducir la variabilidad y en el amasado pudimos confirmar uno de los supuestos hechos al principio, que la harina alternativa sí influye en este proceso. Esto debido a que la formulación control se pudo realizar sin problema, mientras que la del 5% tardó un poco más porque estaba un poco más pegajosa y la del 10% no fue posible formar la red de gluten, más que una masa quedó como una mezcla bastante líquida. Y como la red de gluten es la responsable de dar estas características de un pan esponjoso y no se logró en todos los casos, los resultados de los panes obtenidos se muestran en la figura de abajo y podemos apreciar claramente las diferencias. Después se realizaron las pruebas físicas, medimos el diámetro y la altura. Podemos ver que la harina de 5% no varía mucho a la de control, que es la de hasta arriba. Están anotadas como en la tabla. El color, el aspecto fue bueno, lo veremos a siguiente en las pruebas sensoriales. En las pruebas sensoriales vimos notoriamente que la prueba de 5% de cebolla fina fue la segunda mejor aceptada por el consumidor. La primera, claro, fue el control, que era un pan normal, sin harina de cebolla, pero la de 5% tiene muy poca diferencia de aceptación entre la de control. En estas dos formulaciones, la única diferencia fue en el color, y esto debido a que la harina de cebolla por sí sola aporta un poco más de color al producto final, entonces esta fue un poco más aceptada que el pan control, pero de todas formas, en la segunda repetición, en vez de barnizar los panes con aceite de oliva, se utilizó huevo y así logramos un color mucho más atractivo. La mejor formulación, como ya se mencionó, fue la del 5% con harina fina. Gracias a las pruebas sensoriales pudimos darnos cuenta de esto y que la del 10% no solamente nos ocasionó problemas a nosotros al amasar, sino que también influía bastante en el sabor, porque solamente detectaban el sabor a cebolla y no tanto el de tocino, que es lo opuesto a lo que queríamos lograr, sino una mezcla de ambos. Y entonces para la segunda repetición, que solo se realizó con el 5%, se hizo un amasado primero de todos los ingredientes sin la harina de cebolla para formar un poco la red de gluten y una vez que esta estaba un poco más consistente, se agregó en pequeñas cantidades la harina alternativa hasta lograr una masa uniforme y elástica. En las pruebas físico-químicas medimos la actividad de agua, que se puede notar que todas tuvieron un porcentaje muy cercano. Y en la humedad, la harina fina de 5% fue la que tuvo mayor humedad a comparación del resto que tuvieron en promedio casi los mismos porcentajes. El empaque fueron empaques herméticos de plástico, se almacenan en un lugar fresco, no se recomienda meterlos en el refrigerador por la retrogradación del almidón. El etiquetado nos basamos en dos normas mexicanas, que fue el etiquetado correcto, que podemos ver en las imágenes del lado derecho, que está de forma clara y precisa las indicaciones del producto, y la norma de declaración nutrimental, que está en la imagen superior. Esta fue la de 5% debido a que fue el producto con mayor aceptación dentro de nuestro proyecto. Después de realizar los experimentos descritos anteriormente y de consultar la literatura reciente, hay 4 puntos importantes que nos ayudan a explicar el porqué de nuestros resultados. El primero de ellos es el papel que juegan las partículas de la harina de cebolla en la red de gluten. De acuerdo con fuentes patentes, sabemos que estas partículas de la harina de cebolla causan una deshidratación de la red de gluten y por lo tanto evitan su formación. El segundo es el papel de la temperatura. Una temperatura variable puede tener un efecto negativo sobre la panificación, ya que además de ser importante para la activación de la levadura, también permite que el gas que es retenido en la masa aumente su tamaño, favoreciendo la panificación. El tercer punto, recomendamos utilizar una batidora para generar una masa más uniforme en la que estén incorporados de forma adecuada todos los ingredientes y para realizar
un amasado más eficaz. Y finalmente, de acuerdo con un artículo, sabemos que la grasa del tocino puede tener un efecto inhibitorio igualmente sobre la red del gluten, debido a que los lípidos cristalinos tienen la capacidad de envolver a las proteínas del gluten, evitando que éstas formen los enlaces de hidrógeno y los enlaces disulfuro entre sí. A continuación, esto nos lleva a las conclusiones. En resumen, recomendamos incorporar los ingredientes propios de un proceso de panificación, la harina, la levadura, el agua, primeramente para favorecer la formación de la red de gluten y posteriormente añadir la harina de cebolla. Igualmente, es importante considerar el uso de una batidora. Después de realizar las pruebas sensoriales, determinamos, como se mencionó en la sección de resultados, la formulación con un 5% de harina de cebolla resultó ser la formulación con mayor aceptación entre los consumidores y la que promete un producto de mejor calidad. Y para concluir, a continuación dejamos nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.